Hey, thanks for clicking on this video. The contents of it are going to be in Spanish. But if you don't want to watch anything in Spanish, please still don't click away. If you are a fan of Naturally High and you want to support my content, then please just open a new tab and just leave this video playing. As an alternative, if you are actually interested in learning Spanish, then there are some fantastic subtitles at the bottom of the video which you can use, and they'll be really helpful for your what's called phonemic accommodation, which is essentially a fancy way of saying putting the sounds to words. There are also subtitles in different languages, including English, German and French, so you can check out the video translated into hopefully your native language. The video itself is a translation of one that I made a few weeks ago where I talked about my experience with having some content of mine go viral and receiving some pretty harsh responses to that. And it's in the same format, so it's also chatty and it's also just kind of my reflections. But because I made the Spanish video a few weeks after making the English one, and I had already received a lot of comments from you, the ideas I express are slightly different because my opinion has already slightly shifted. So it might also be something for you to watch in case you're curious to hear how my perspective on this matter has changed since uploading the initial commentary. And what else do I want to say? I do plan on uploading a follow-up video where I share a few of the comments that you made and some of the insights, especially from the West African perspective. I really look forward to airing those and sharing those with you as well in a few weeks. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hace algunas semanitas subí un vídeo hablando de algo que tuvo lugar hace algunos años sobre, bueno, que había subido un vídeo y había recibido un montón de comentarios súper odiosos de la comunidad natural. Y pues hoy quería venir a hablaros en vuestra lengua madre, porque sé que llevo muchísimo tiempo sin hablaros en español. Y no es que no esté viendo los comentarios que habéis dejado por debajo de mis vídeos pidiéndome que suba más contenido en español. Sí que los he visto y os estoy haciendo caso. Y bueno, pues hoy quiero tomar un poquito de tiempo para hablaros sin nada escrito. Vamos a intentar tener una conversación. Quisiera contaros la historia y luego reflexionar en la manera en la cual he cambiado de idea en cuanto a qué tuvo lugar. Así que vamos a empezar. Hace algunos años subí un vídeo por Instagram en el cual enseñé a mis seguidores de Instagram cómo me estiro el cabello por la noche para tenerlo el día después estirado. Y si llevas mucho tiempo siguiéndome, sabrás que suelo ser bastante minimalista en cuanto a mis técnicas. O sea, no hago demasiado porque sé que a través de la manipulación se rompe el cabello. Así que yo intento manipular mi cabello lo mínimo posible para tener el estético que quiero. Entonces, si estoy estirando el cabello por la noche y no hace falta tenerlo súper desenredado porque no estoy haciendo ningún peinado, por ejemplo, que requiera trenzas o nada así, o si son trenzas que tampoco tengan que ser trenzas súper bien hechas, pues no separo el cabello así, no separo los mechones. Y bueno, eso es lo que se ve en el vídeo que creo que estarás viendo aquí ahora mismo. Y ese vídeo fue compartido por una página súper popular por Instagram que se llama Healthy Hair Jenny. Y por debajo hubo un montón de comentarios negativos sobre mi cabello, sobre la textura. Había un montón
también sobre la textura. Había gente, por ejemplo, que decía, pero esa chica tiene el cabello súper seco, no sé qué, pero mi cabello en ese momento llevaba acondicionador, o sea, llevaba leave-in. Hubo un montón de comentarios súper fuertes, pero también había esos comentarios que hablaban sobre la técnica que había usado. O sea, había gente diciendo, podría haber hecho un poquito más con el cabello, o no veo ningún esfuerzo en esto. Y yo ahora mismo me acuerdo que en ese momento no distinguía entre el tipo de comentario. Yo en ese momento pensé, bueno, todos estos comentarios provienen de la supremacía blanca internalizada, de un complejo de inferioridad, que esa gente, bueno, quiere decir que esa gente no tiene autoestima y está proyeccionando sus propios problemas en mí, y que de verdad puede ser la verdad para algunos de esos comentarios, pero me he cambiado de idea en cuanto a cómo percibo ese tipo de criticismo, habiendo leído un libro el año pasado de una autora irlandesa y nigeriana que escribe increíblemente. Creo que se ha traducido también al español, pero eso hay que comprobarlo. Pero el libro se llama en inglés Don't Touch My Hair y habla de la política, de un poquito de muchísimo del mundo del cabello afro, del racismo, de la historia del racismo, del capitalismo. Es que habla de muchísimas cosas, pero lo importante que he sacado de eso es que hay dos perspectivas de belleza súper distintas, y la perspectiva europea proviene de un movimiento que empezó en el siglo XVIII como respuesta al cambio de los paisajes en Europa. O sea, hubo un grupo de autores, escritores, bueno, que son autores, filósofos, ¿qué más? Artistas, que durante esa época estaban... no les gustaba cómo se estaban cambiando sus entornos, y empezaron a hacer hincapié en todas sus obras en la belleza natural, la naturaleza en general del mundo, la belleza natural del cuerpo humano, del ser humano, y la inocencia de la juventud, y muchísimo más. Y de eso provienen nuestras perspectivas de que la belleza deba ser algo sin mucho esfuerzo. Y eso existe como, ¿cómo se dice? In stark contrast with. ¿Cómo se dice eso? Eso existe como a un lado completamente extremo y completamente al contrario de los ideales de belleza precoloniales del oeste de África, donde se enfocaba mucho en el esfuerzo que se hacía para crear el look final. O sea, hay una frase en Yoruba que es: el cabello trenzado de una mujer es su belleza. Y eso lo captura completamente, eso lo explica. Es decir, según los estándares de belleza africanos, la belleza no proviene solamente del cuerpo natural o del cabello natural, sino del trabajo que se hace para esculturar el cabello. Y aprender eso fue como una revelación para mí. No sé si se dice eso así en español, ya veremos. Pero fue un shock, porque yo siempre había pensado que la gente que
piensa, por ejemplo, que hay que hacer mucho con el cabello, quería esconderlo, ¿no? Que, por ejemplo, necesitas peinarte el cabello. Y yo había pensado, porque piensas que mi cabello, como es de esta textura, no es bueno y hay que hacer algo con ello porque no es pelo bueno, es pelo malo. Pero sí que hay un influjo que proviene de una África sin tener ese influjo súper negativo de los estándares de belleza europeos. Entonces, bueno, pues ahora quiero primero deciros de que... Uy, hay un mosquito. ¡Ugh! ¡Y lo he matado! A mí no me importa si a la gente no le gusta mi cabello, es que tampoco... ¿Qué voy a hacer? Nada. ¿Qué van a hacer esas personas? Nada. Pero por encima de eso, ahora veo los comentarios críticos hacia mi cabello de una u otra manera, porque sé que puede que provengan de ideales, de nociones de belleza, ¿cómo se dice? Provenientes de una época antes de que el cuerpo de los seres humanos africanos se volviese a ser un símbolo de subyugación. Y bueno, pues nada, quise comentaros eso. Y también esto no lo incluí en el vídeo anterior, pero se me cambian mucho mis opiniones y creo que es algo bueno y es algo sano seguir teniendo conversaciones y seguir reflexionando en algo. Yo no tengo opiniones fijos, pero estoy compartiendo cómo me siento ahora. Y después de que subiese el último vídeo, pensé un poquito más y creo que lo que experimentamos en la comunidad natural ahora mismo y con llevarnos el cabello así de natural es como una combinación de los ideales europeos que nos dicen, por ejemplo, que deberíamos tener el cabello brillante y súper fluyente y liso y todo eso, o con rizos súper definidos. Tenemos eso, y al otro lado tenemos los ideales que provienen de otra época en África, de nuestras raíces africanos. Y estos dos se combinan para producir otro ideal dirigido específicamente y especialmente a la gente con la textura más crespa, más africana, que se nota más porque hay la presión de tenerlo de otra textura o tenerlo súper arreglada siempre. Pero para mí es que yo he desarrollado una técnica que realmente creo que es un poquito más parecida a lo de no pensar demasiado en cómo aparece, pero esto lo hago para protegerlo y también porque a mí me gusta y ya está, y tampoco pasa nada. Creo que he hablado muchísimo, veo que este vídeo es 40 minutos, vamos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y ya veremos. Me interesa bastante saber vuestras opiniones, especialmente porque sois hispanohablantes y vivís en mundos un poquito distintos a por ejemplo, a los Estados Unidos, al Caribe angloparlante, aunque tengamos mucho en común. Es un poquito distinto, creo que es una conversación un poquito distinta y creo que, bueno, que yo sepa, basado en lo que yo he visto por Instagram por YouTube, por Instagram, por internet, creo que la situación en cuanto al cabello natural en el mundo hispanohablante es un poquito más atrás y creo que estáis ahora empezando a aceptar esta textura, pero puede que no. O sea, por favor, compartad vuestra experiencia aquí abajo
y quiero, o sea, no sé qué más decir. Llevo muchísimo tiempo hablando español y me encanta, pero ahora creo que he cometido un montón de errores. Es súper raro hablar en español sin nada escrito, vamos. Pero muchísimas gracias por ver el vídeo.